Muy pero muy buenos días. Katy Fernández te saluda. Qué lindo que volvamos a encontrarnos para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios Creador. Gracias porque estás ahí, acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también a que oremos juntos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias porque saber que en este día no tenemos que enfrentar nada que no lo podamos superar tú y yo juntos. Nos hace vivir muy seguros. Volvemos a reconocerte como el único Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios creador, al que deseamos servir por siempre. Y ahora, Padre, queremos escucharte. Necesitamos escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para entender el mensaje que querés darnos, y también pedimos tus fuerzas para andar por tus caminos y valor para compartir este precioso mensaje de vida eterna con cualquier persona que hoy pongas a nuestro lado. Te lo pedimos todo con el perdón de nuestros pecados, pidiéndote que vengas pronto a buscarnos, porque ya queremos volver a casa. Te amamos, Padre. Gracias. Amén. La lección de escuela sabática para el lunes 20 de noviembre lleva por título El pecado y la ley. Si Pablo está hablando de todo el sistema de leyes del Sinaí, ¿qué podemos decir de Romanos 7:7 en el que menciona específicamente uno de los 10 mandamientos? No refuta la postura tomada ayer de que Pablo no estaba hablando de la abolición de los 10 mandamientos. La respuesta es no. Una vez más, debemos tener en cuenta que la palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, entre otras. Por ende, Pablo podía citar de ella, al igual de cualquier otra porción de toda la economía judía, para hacer sus comentarios. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral que había existido incluso antes del Sinaí y también existe después del Calvario. Te invito a que juntos leamos Romanos capítulo 7, versículo del 8 al 11, mientras pensamos qué enseña Pablo sobre la relación entre la ley y el pecado. Romanos capítulo 7, versículo del 8 al 11. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dios revela a los judíos diciéndoles en detalle lo que estaba bien y lo que estaba mal, en cuestiones morales, civiles, ceremoniales y de salud. También explicó los castigos por violar las distintas leyes. La violación de la voluntad revelada de Dios aquí se define como pecado. Por ende, explica Pablo, él no habría sabido si era pecado codiciar sin que la ley le informara este hecho. El pecado es la violación de la voluntad revelada de Dios, y donde no hay conocimiento de la voluntad revelada, no hay conciencia de pecado. Cuando esa voluntad revelada se da a conocer a una persona, ésta se reconoce como pecadora y está bajo la condenación y la muerte. En este sentido, la persona muere. En consecuencia, con la argumentación de Pablo y en toda esta sección, él está tratando de construir un puente para lograr que los judíos,
que veneran la ley vean a Cristo como el cumplimiento de esa ley. Demuestra que la ley era necesaria, pero su función era limitada. La ley estaba destinada a mostrar la necesidad de la salvación. Nunca pretendió ser el medio para obtener esa salvación. El apóstol Pablo, al relatar su experiencia, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, no sentía ninguna condenación. Pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Esto está sacado del Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1076. ¿En qué sentido has muerto ante la ley? En este contexto, ¿cómo puedes entender lo que Jesús ha hecho por ti al darte una nueva vida en Él? Ahora pasamos a leer la devoción matutina, que hoy lleva por título Lluvia tardía, ¿cuándo? Joel capítulo 2, versículo 28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2, 28. ¿Oíste hablar de la lluvia tardía del Espíritu Santo? ¿Qué entiendes por eso? La lluvia temprana es el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza en la vida, y la lluvia tardía es el trabajo final en la vida del cristiano y en el de la iglesia. Históricamente, la lluvia temprana ya vino en la época del Pentecostés, Hechos capítulo 2, y la lluvia tardía vendrá en nuestros días. Si esta profecía de Joel halló un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, estamos viviendo un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidentemente al pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una gran luz en todas partes del mundo. Está sacado del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1196. Comentario de Elena de White. Pero tenemos que estar prevenidos contra el peligro de confundir la historia de la Iglesia con nuestra propia experiencia. En la historia de la Iglesia, tú ves cómo sucedieron los eventos. En la experiencia cristiana, tú participas de esos eventos. En la historia de la Iglesia, la lluvia temprana ya vino y la tardía vendrá. En mi experiencia, debo aceptar la lluvia temprana para estar preparado y listo para recibir la lluvia tardía. La lluvia temprana es la primera obra que el Espíritu Santo realiza en mi vida. Juan la describe así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. San Juan 16, 8. ¿Quién convencerá al cristiano de las cosas no correctas en su vida? ¿El pastor? ¿El sacerdote? ¿La junta de iglesia? Los prodigios de la lluvia tardía solo sucederán después que la lluvia temprana haya realizado su obra y después que el cristiano haya permitido que esa obra sea hecha, porque en la vida espiritual nada funciona por decreto o por voto. Y después de esto derramaré. ¿Después de qué? Mira el versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová. Después viene el versículo de hoy, y después de esto. ¿Está quedando claro esto en tu mente? ¿No esperamos la lluvia tardía en nuestra propia experiencia? Si diariamente no pasamos tiempo de calidad con Jesús, comiendo abundantemente de su palabra, el pan de vida, orando y alabando el nombre de Dios. La alabanza es una especie de condición para recibir la lluvia tardía. En este nuevo día que tenemos por delante, pidámosle a nuestro Padre Celestial que llene nuestra mente de la mente de Cristo, que llene nuestro corazón
del Espíritu Santo y que nos ayude a vivir para su gloria y su honra. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás ahí, acompañándome.